¿Está grabando? Bueno, listo. Entonces iniciamos nuestra sesión del 12 de octubre, que es nuestra sesión número 10 de las 16 que tenemos. Entonces tenemos 7 sesiones que nos quedan pendientes en las que pues vamos a tratar de desarrollar nuestros mini proyectos. O sea, revisar como todos los elementos teóricos que ya recogimos en las primeras 9 sesiones y bueno, convertirlas ahora sí, pues dado que la programación es una actividad práctica, que pues digamos que con solo teoría pues no se logra y como que les contaba que pues nadie aprende ni a montar en bicicleta ni a nadar mirando al otro, ¿cierto? Esto programar se aprende pues programando. Pero entonces, algo que sí se puede hacer en programación es que ver la programación de los otros le ayuda a uno a aprender a programar. Y básicamente esa es como la idea de Python, porque pues esto es un producto construido básicamente por la comunidad, tiene muchas herramientas que es el trabajo de muchas personas. Entonces pues uno se nutre del trabajo de los otros. Entonces pues la idea es que pues vamos a desarrollar los mini proyectos de la clase y pues hay algunos proyectos que tendrán mayor componente, por ejemplo, de recolección de datos. Hay otros que ya tienen los datos, entonces hay otros que los datos hay que preprocesarlos bastante, digamos que vengan en HTML, y otros que viene ya en texto y listo. Entonces hay muchas cosas y muchos componentes que vamos a revisar que en los que se miran en un proyecto y no aparecen en otros, pero que de pronto más adelante, digamos, cuando estén tratando de responder las preguntas en sus proyectos, se pueda, podemos empezar a hacer referencias a los proyectos de los otros. O sea, la idea es que todos estemos atentos a los proyectos de todos. Cada uno va a desarrollar su proyecto en un notebook que va a ser, bueno, tal vez, bueno, lo podemos poner público para los demás, para que todos podamos, digamos, en algún momento Jennifer dice, ay, yo necesito hacer tal cosa en mi mini proyecto. Entonces, pero mire, esto ya lo habíamos hecho en el proyecto de Juan David. Puedes ir al notebook del mini proyecto de Juan David y mirar la segunda, tercera celda de código y allá está lo que tú necesitas. Entonces, pues la idea es que todos conozcamos los, los temas de los mini proyectos de todos, que estemos más o menos al tanto, que qué son los retos y cuáles son las preguntas que cada uno va a resolver y luego íbamos a empezar como a hacer rondas de, de, digamos, aquí públicas en la clase en el, en el que en el que vamos a empezar a abordar el problema. Pues hoy tal vez va a ser un poquito caótico, pues porque vamos a tratar de empezar a aterrizar los mini proyectos y pues se van a empezar a ver como de pronto algunas herramientas que de pronto no hemos mirado, pero que de pronto sean específicas y se necesiten para cada mini proyecto. Y entonces, bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a empezar a, a hacer una ronda, a presentar las ideas de los mini proyectos y yo les voy a dar una primera retroalimentación uno por uno. Y, y bueno, yo también aquí voy tomando notas y y bueno, entonces espero que esto, revisando ¿cuántos mini proyectos vamos a ver hoy? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6, correcto. Entonces sería de aquí hasta las 6. Hacemos el descanso. Pues espero poderles dar una retroalimentación a cada uno. O sea, a ver, bueno, si miremos si los datos si son factibles, si las preguntas son más o menos del alcance que podemos lograr como pues que no sea un proyecto demasiado complejo que quedemos frustrados y no lo logremos hacer, sino que pues bueno, tenga la complejidad suficiente pues para que sea interesante, pero tampoco que para que no quedemos frustrados. Entonces, listo. ¿Quién quiere empezar contándonos de su mini proyecto? De pronto, Laura que se compartía pantalla. Entonces, bueno, yo compartí pantalla, Ah, pero ¿para qué? Si bueno, quieres, entonces, entonces, sí, listo. ya voy Entonces, a... Dice algo muy sencillito, ¿cierto? Sobre todo, pues, la primera, que era como hacer el problema de investigación, pues,
hice una cosa muy cortica realmente. Bueno, puede ser problema de investigación o puede ser una tarea, ¿no? O sea, hacer algo. O sea, no necesariamente hay que ser algo nuevo, responder una pregunta de investigación que no se sabía, ¿no? Pues, pero bueno, si hay algo de investigación, pues se lo pone interesante. Ah, bueno, si no, pues yo hice algo muy sencillito, muy cortico, como podrán ver ustedes. Ahí está más grande, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, entonces para mí el problema, como yo les había dicho, pues como la primera clase, la presentación, igual uno no se acuerda de la primera clase, pues realmente la presentación de los compañeros, pero yo en la actualidad trabajo con un proyecto que se llama, que es un corpus, que es el corpus DICELE, que es para la enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces, básicamente, pues como el problema que yo quisiera resolver, pues como en este curso está encaminado a cómo usar pues como ese corpus escrito para la enseñanza de la pronunciación. O sea, cómo aplicar un corpus escrito para esa enseñanza de esos elementos orales, básicamente, ¿cierto? Es como más O, o menos pues el problema que yo quiero resolver. ok. Entonces, entonces ahí está pues como el objetivo, que sería como identificar algunos, porque es que son muchísimos, entonces uno tiene que delimitar cuáles, ¿cierto? Ok. Algunos fenómenos fónicos del español en distribución complementaria y de variantes libres. Entonces, yo acá tengo como una lista más o menos de lo que quiero, pero justo lo primero es lo que no, para mí lo más complicado, entonces serían como tres objetivos como específicos. Bueno, identificar como algunos fenómenos relacionados con la sílaba y el acento, pero por ejemplo yo pienso pues que acá el mayor problema, si no sé si ya exista, como existen también como tantas librerías en Python, alguna que divida las palabras de una vez en sílabas, porque para Eh, yo poder cumplir este objetivo necesito ya pues los separar en sílabas, pero bueno, no sé, pues, no, pues descarto este y ya. Eh, bueno, pero eh, ok. ah, pues bueno, tendríamos que buscar. Pues yo una vez intentamos hacer eso y renunciamos a la división en sílabas y lo que pudimos averiguar fue hacer un método para poder contar el número de sílabas. O sea, se entraba una palabra y podíamos saber cuántas sílabas tenía. Pues eso, pero no nos decía cuáles eran las sílabas. Bueno, la aplicación que necesitábamos era solamente contar. Entonces, bueno, ah, tú bueno, necesitas listo. segmentar en Bueno, acá no hay sílabas en problema. español. Ok. Bueno, segmentar en sílabas. Ya Bueno, si no, algún día no, lo tendríamos dejo que para hacerlo. después. Si no, lo dejo para después. Igual yo enumeré pues como la lista de las cosas que yo, de los deseos, básicamente. Pero si Ujú. no los puedo hacer todos, no hay ningún problema. Listo, eso sí me parece pues más sencilla, que es la identificación de los fonemas vocales. Entonces sería que obviamente el sistema me ayude a identificar dentro del corpus dónde están las vocales y que me ayude a Correcto. identificar dónde están las vocales abiertas, las medias y las cerradas. Ok. Esas dos más. Y que me ayude a identificar también los diptongos y los diatos. ¿Cierto? Correcto. Eh, yo creo que esa sí es es algo cumplido. Sí. Listo. Y luego algo similar como ya, pero con la identificación de los fonemas consonánticos, con los oclusivos, los fricativos, los nasales, los palatales, los líquidos, y al final pues también con algunos grupos ya como consonánticos estables. Ok. Bueno, y el grupo, el Esos corpus, serían como los. Sí, pues ya, esperen, se los comparto, yo lo tengo por acá, el corpus, ¿qué eh, información tiene? ya se los voy a compartir, espérense que Bueno, esto está acá. Entonces, bueno, el corpus tiene muchas versiones, ¿cierto? Pero esta es la primera, como la versión básica. Entonces son 150 textos de tres ay, pero espera niveles. una pregunta. Ese dice Corpus C1, vi que el directorio decía Corpus B1, B2, o sea, Sí, tienes un sí, corpus por cada nivel del marco sí. común europeo. Sí, ah, sí, porque previamente este corpus, pues nosotros lo hemos trabajado muchas veces en muchas cosas.
Entonces, previamente ya les habíamos hecho a estos textos unos análisis morfosintácticos y gramaticales de acuerdo a los niveles de referencia para identificar los textos de qué nivel son. Pues si Oh, quieren les oh, muestro eso, pero eso es en HTML, eso es, bueno, utilizamos pero, o sea, lo plugins, que pero yo bueno, veo es esta es que, la versión básica. Esta es bueno, la muéstranos versión un, del texto limpio, eso es lo que voy a hacer. Esta es la versión de un texto limpio, porque me pero parece que más fácil sabemos que es trabajar de con nivel este texto. C1, ¿cierto? Sí, sí, porque ya previamente hay un análisis morfosintáctico. El corpus Eh, también tiene una característica que pueden ver ustedes acá, es que, por ejemplo, este Ares significa que es una, espérense que no me acuerdo, que es una reseña argumentativa y que es un texto de Argentina, porque el corpus tiene variedad de textos de todas las letras de habla pues como del español, tanto de América Latina como España, y tiene también una composición de diferentes tipos de texto. Entonces tiene argumentativos, expositivos, narrativos y los cuatro pues, y tiene también todos como una pequeña muestra pues, como de todo lo que está en el Instituto Cervantes. Pero estas con las que yo trabajaría serían como los textos eh, básicos pues, en los que siempre está pues como el nombre del autor, el texto como tal, y al final está de dónde se toma. Ah, pero es de que yo no les estoy mostrando, ¿cierto? sí, no, ábrenos uno como para mirarlo. Bueno, veo que están Claro, en formato docx, ¿no? Mm, bueno, tal vez eso no sea tan malo. Pues digo, pues que nosotros usábamos solo documentos de texto, pero digamos Colab es un poquito amigable con ese formato docx. Pues yo he usado ese hojas de cálculo que están en el Drive y uno desde un documento desde un programa en Colab accede a digamos a las columnas, a las filas. Supongo que ajá, también habrá alguna interfase para poder sacar directo de los docx, ya que los tienes ahí en un Drive, ¿no? Ok, sí, entonces tú tienes una reseña ahí y tú sabes que eso es nivel C1. Bueno, nivel C1 es un nivel alto, ¿cierto? O sea, sí, eso es, es como el o- mayor. ok, Pero esos también son, hay del B1, del B2 y del C1. y tienes de A1 y A2 de todos los niveles, de los 6 No, niveles o los no, 5 niveles, el corpus es solamente del B1, B2 y C1, de los niveles superiores. de los niveles superiores. Ok, listo. Entonces, bueno, claro cómo es la Y cosa. los fenómenos también, bueno, sí, los fenómenos que se analizarían sí serían también como pensados en los que se trabajan en esos tres niveles. Bueno, una preguntita. ¿Ustedes más o menos cuántos documentos hay en cada nivel? Y qué tan Son largos 50, son? Veo que no son muy son largos, son como unas 50. dos páginas. Sí, sí, hay un criterio de selección y son de 300 máximo 1500 palabras cada texto. Ok, y más o menos 50 documentos Por por nivel. nivel, O sea, son sí, 50 ciento digamos, en en total. promedio, digamos, unas 800 palabras. Entonces, bueno, si fueran 1000 palabras, tendremos 50.000 palabras por ahí, o algo así tenemos. Ok, entonces en Sí, esas 50.000 palabras clasificadas en tres niveles, en el nivel B1, B2 y C1, tú quieres analizar, bueno, en principio, digamos, las secuencias en las palabras de las vocales o de los vocales, diptongos, triptongos, y asociar ajá, eso podría ser con los niveles, ¿cierto? O sea, exacto. eh, ciertas palabras más largas o palabras que que tengan una sílaba con A, y otra que sea luego con un diptongo que sea AE, luego I, O, U. Entonces, eso es una palabra compleja. Entonces, Sí, uno diría en la enseñanza, esta se enseña en nivel C1, pero palabras más sencillas las deberíamos observar en B1, ¿cierto? Y en B2. exacto. Sí, o que el docente pueda decir, no, no, yo quiero, en la clase yo quiero enseñar
la pronunciación de un grupo consonántico, no sé, como BL. Entonces, ¿qué texto puede usar para trabajar ese grupo consonántico del BL? Ok, bueno, y de verdad que en el corpus no están los otros dos niveles, No, el A1 pero y pues A2, o se, se podría armar porque ya está también como toda la clasificación de cómo llegar a la clasificación. ok, El problema es porque que sí, también no todos los textos sirven. Entonces la búsqueda de textos y que realmente coincidan con el nivel, esa es la larga. eso es difícil. Y además, ¿estos textos son de hablantes nativos o son de Sí, segunda lengua? no, y hablan, son textos auténticos. Ese es otro de los criterios. Son Uy, textos entonces auténticos, para todos conseguir una sacados de U, internet. Son todos sacados de internet, de páginas de internet, pero no están didactizados, sino escritos por eso tenemos ahí también como esa etiqueta del habla de dónde, pues de qué país es, o de qué país es el escritor más bien del texto. listo. Entonces, ok, perfecto. Entonces, entonces esto va a ser como análisis de las vocales, de los diptongos, en unas 50.000 palabras, en tres niveles, y ¿qué más tenemos? Ah, bueno, los documentos están en punto doc X, en un drive, y listo, eso es todo. Bueno, sí, ok, ahí podremos hacer algunas cosas. Esto hace parte de un trabajo de tuyo de pregrado, de maestría, algo así estás haciendo. No, de investigación. A futuro sí va a ser trabajo de doctorado, pero el trabajo de doctorado será de todo el dispositivo como para la enseñanza del español en lengua extranjera. Pero entonces, claro, esta es solo una parte de ese dispositivo que es la enseñanza de la pronunciación. El dispositivo servirá para enseñar no solo pronunciación, sino todos los otros elementos del marco común de referencia europea. Ok, bueno, Laura, tenemos de pronto otro día que hacer una conversación un poquito más larga. Yo estoy asesorando a un alumno en la EAFIT, que está haciendo un Ujú. trabajo así parecido, y tenemos unos resultados bien interesantes, pero en inglés. Pero los resultados pueden ser así que pasan, eh, no son dependientes de la lengua. Entonces, que es determinar el nivel de dificultad en la escala del marco común europeo de las palabras. Entonces, pues bueno, eso va a ser como interesante. Él está en la maestría de ciencia de datos. Entonces, pues bueno, de pronto hablamos eh, offline de la clase de ese tema. Súper interesante. Bueno, es que a mí me interesa ese tema. Entonces, listo, chévere. No sabía que tu proyecto iba a ir por ese lado. Muy chévere. Listo, Laura. Entonces, chévere mini proyecto y vamos para allá. Ok, entonces, bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue con mini proyectos? ¿Quién quiere contarnos? Mm, bueno, voy a dejar a Jennifer y a Ángela de últimas porque pues ya más o menos ellas ya me contaron un poquito. Listo, se lanzó Juan David. Entonces cuéntenos, Juan David. Hágale pues. Bueno, si nos quieres Bueno, ahí compartir está pantalla. compartido ya. Ya les voy a eh, compartir pantalla, ya se los envié también. Eh, listo. a ver aquí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Bueno, listo. Espérate a ver. Entonces, bueno, lo voy a mirar desde aquí arriba. Eh, espérate. Bueno, yo tenía una idea inicial. Cuando comenzamos, pues dije que iba a trabajar las colocaciones y bueno, sigo interesado pues Ujú. en ello, pero al, eh, al ver el desarrollo del curso y al ver la extracción que hicimos de Project Gutenberg, todo esto, mmm, se me ocurrió algo que ya había hecho con un estudiante, pero que en ese momento le había pedido la ayuda a un ingeniero y, y era construir un corpus con artículos de periódicos
sobre violencia contra la mujer, ¿cierto? Entonces, cómo se caracterizaba la mujer allí. Y esa construcción fue muy interesante. Yo quiero hacerla. Ese código pues no lo tengo ni nada. La estudiante hizo su presentación y es más o menos lo que quiero hacer. Entonces, en resumen, es una construcción de un corpus, un poco de asterisco porque es como un corpus, pero a la vez son varios, depurado de ruido y segmentado según el tipo de información. Ya voy a contar un poquito en qué consiste. Entonces, la idea es descargar artículos académicos y científicos, de Cielo, Dialnet, bueno, Redal y todo eso, ¿En español? de algunas disciplinas. En este caso en español. Y de hecho las disciplinas ya las tengo, que son física, historia, artes y lingüística, pero ya miraríamos. Entonces, artículos académicos y también artículos de divulgación, porque quiero analizar pues las diferencias que se dan en estos discursos. Pero bueno, en principio mi proyecto es la construcción del corpus, ya voy a mostrar. Entonces se descargan los artículos de acuerdo a los años, se van armando carpetas y aquí viene pues como yo le digo el chorro de actividades, no sé si se pueda pues profe, pero yo he visto que pues sí, claro, se entra al código HTML y se va mirando dónde está la información y fue lo que hicimos pues aquí. Entonces viene construir diferentes carpetas. Primero, que me extraiga todo el texto completo, entonces el artículo completo. Cuando son artículos de periódicos, en la mitad aparece mucha publicidad o aparece siga leyendo no sé qué y cuál, quitar todo eso, quitar todo ese ruido y grabarlo y guardarlo en una carpeta. Luego crear otra carpeta donde solo me guarde los títulos. Hace 3 semanas presentamos una investigación en la universidad y efectivamente analizamos artículos completos, pero también los títulos de esos artículos en torno al concepto de vándalo, marchante, protesta, etc. Luego, una carpeta con el texto solamente, sin el título. Y, por supuesto, crear otras carpetas, pero por lo menos en este caso sería la carpeta de los abstracts. Ya después de que termine este curso, pues ya seguiría sacando, por ejemplo, la sección de metodología o la sección de resultados y discusión. Bueno, entonces armar como subcarpetas con esta información. Luego también una carpeta, un comando, no sé, pues una función donde me una todos los títulos, me una toda esta información que está acá y al final sí se puede una interfaz donde simplemente yo le diga descargar y bueno, creo que lo vimos, no sé si fue al inicio en este curso o fue otro, ya ni me acuerdo, que vimos, pues se descargaba automáticamente alrededor de 1000, 2000 Twitter, yo no me acuerdo. Entonces, en la medida posible, también descargar estos artículos de manera automatizada, reconociendo pues el HTML. Este es el proyecto, construir. Ya después de que yo tenga esto, pues yo ya me dedico a buscar otra información y bueno, será otro curso, será otra cosa, pero esto para mí es muy importante, analizar, digamos, cómo con cuál es el discurso que tienen los títulos o las diferentes secciones de los artículos académicos y por supuesto también analizar los artículos de divulgación. ¿De dónde se obtendría esto? De indexadores pues reconocidos, en este caso en español, pues pueden ser otros, Web of Science, lo que sea, pero en español. Y artículos de divulgación, estas como Experimenta en la Universidad de Antioquia o de Muy Interesante, o de periódicos como El Espectador, El Tiempo, El Colombiano.
Bueno, yo no Bueno, sé si esto es como para 3 cursos, pero ya, eso. bueno, entonces, ¿yo qué te digo? Bueno, también el tema me súper interesa porque el año pasado publicamos, bueno, yo no sé si ya habré contado esto aquí en el curso, publicamos un artículo en Scientometrics que fue sobre análisis de títulos y abstracts de una buena cantidad de artículos en inglés, ¿no? Bueno, Sí, me puedo quedar horas hablando de ese artículo, pero, ok, entonces, ok, me parece el tema interesante. Segundo, bueno, y no importa, así no me parezca interesante a mí, lo importante es que le parezca interesante a ustedes. Eh, eh, Veo un problema. El, por ejemplo, tengo una experiencia con Cielo y ese es el no problema. Con así, Cielo se sí, pueden, con una estudiante de la maestría en estudios editoriales, descargamos una muy buena cantidad de artículos, pero ella estaba interesada, digamos, en temas de lingüística y entonces eso fue solamente de ciertas, como un subconjunto de revistas, pero lo que me di cuenta es que en Cielo, eh, y básicamente, pues, uno puede descargar prácticamente todos los artículos si uno quiere. Y además, pues en español, pues como son tan poquitos, pues, bueno, en comparación a inglés, pues uno podría armar el corpus completo de Cielo y descargarlo completo y tener a su disposición los títulos, los abstracts, el documento completo en los que están. Hay muchos que tienen hasta traducciones que están en español, portugués y en sí, inglés. Y bueno, es muy factible. Yo pienso que para un proyecto del alcance del curso, utilizar Cielo conseguirías, mejor dicho, más de los datos que quisieras manejar. No conozco sí, Redalic o Dialnet, pero bueno, con que lo podamos hacer con Cielo solamente, conseguirías muchísimos documentos, eh, digamos como para recolectar la base de datos. O sea, y proveer como una interfaz de consulta básica, o sea, saber esta palabra, cuánto ocurre, o estas dos palabras, cuánto ocurren, o sacar hacer un trabajo básico sobre el corpus ya recolectado, pero yo sé que lo más difícil va a ser la recolección y digamos y el proceso de descarga. O sea, eso van a ser notebooks corriendo, descargando archivos, metiéndolos en un drive de manera automática durante horas, horas y horas y horas y horas y al final serán sí, cientos de miles de artículos ahí descargados que pues servirán para tu investigación y que pues bueno, la parte de sacar de el tiempo, el espectador, el colombiano, eso es un problema mucho más complicado, porque digamos que ellos no funcionan como los indexadores donde las noticias, tú lo notaste, o sea, eso está lleno de propaganda y en los sí, años 90 las sí, páginas web eran así y entonces el tiempo tiene un montón de sitios web viejos donde están las noticias viejas y a medida que pasó el tiempo cambia cambian las décadas, cambia el estilo de la página, entonces saber en dónde está realmente la noticia y eso es un problema que se llama, es el problema de extracción de información, es un problema de investigación, eso es difícil, entonces yo no creo que nos podamos meter ahí a sacar artículos de páginas así como El Espectador, El Tiempo, El Colombiano o Muy Interesante. Sí puede haber mucha información, pero es muy difícil sacarla. Entonces, yo creo que para el alcance del curso, del mini proyecto, con Cielo, me parece que tendrías ya como sería una buena práctica y de pronto luego te le metes a los otros indexadores y cuando ya estás hecho un duro dices, ok, ahora sí le voy a trabajar el espectador, por ejemplo, y entonces hago un programita y eso funciona desde noticias de los años 90 hasta el 2005 y ahí en adelante cambiaron el formato y ahora la publicidad y esto está aquí, esto está allá, eso es difícil. O las direcciones o las URLs de donde se descargan, o sea, las direcciones cambian y entonces ya ahora no es un número, sino son palabras. Eso es un problema. Entonces, pues no sé, yo te sugeriría que trabajáramos por el momento solo con Cielo, aprovechar que pues tuve una experiencia ya más o menos sé cómo es tendrías que manejar muchos documentos XML y extractar la información de ahí. Eh, mm, no es súper fácil, no es trivial, pero yo creo que se puede lograr. Y yo creo y ese sí, corpus hasta a mí me interesaría muchísimo tenerlo, o sea, digamos, y nosotros hicimos ese trabajo con 700.000
artículos en inglés y casi asumíamos que en español no íbamos a conseguir nada. Y pues no lo hicimos en español. Y ahora, pues con este trabajo con la estudiante que te comenté, pues yo vi que pues pudimos descargar casi 3.000 artículos y sacábamos mucha más información, o sea, habían palabras claves, estaban los nombres de los autores, los países, y entre más cosas, más metadatos tenga el corpus, pues realmente eso es de mucha utilidad. Entonces, listo, sí, muy chévere, hagámosle. Pues te Profe, sugiero solo con una cielo. cosita. Sí. No, una preguntita, listo, estoy de acuerdo y me parece excelente. Solo que te quería preguntar, ¿es posible entonces que claro, crear el programita que no solo me traiga el artículo completo, sino también como estas subcarpetas? Eso es posible, ¿cierto? Pues es que O es una mucho vez también. descargados los documentos, pues digamos que de pronto uno podría decir, ok, de todos los documentos que tengo en tal carpeta, que sean chorrocientos mil, qué sé yo, o que yo los clasifique en carpetas por países, algo así, eh, Eso. recórrame los títulos o recórrame los abstracts, o entonces pues digamos que más la idea es que uno descarga los documentos, algo así como lo que nos mostró eh, lo que nos mostró Laura, y Sí, ahí están los documentos, digamos, en el formato básico, y uno hace como unos notebooks para extraer todos los títulos, o para extraer todos los abstracts, o para extraer pares títulos abstract institución, la información que uno esté interesado en recorrer. Algo así como si tuviéramos muchos libros del proyecto Gutenberg en unas carpetas y estábamos interesados, qué sé yo, en el primer capítulo de cada uno de esos libros. Entonces, el, exacto. el, que ya después uno quiera la información resultante guardarla en otra carpeta o algo, pues bueno, pues, de pronto vas a ver que de pronto ya esa no vas a tener esa necesidad. Si ya tienes todo el corpus almacenado y tienes la habilidad de recorrer ese corpus extrayendo la información que tú quieres, solamente la que tú estás interesado, pues de pronto no vas a ver que de pronto tal vez la necesidad o tal vez no la estoy entendiendo bien lo de por qué clasificarlo en carpetas. Pero me parece que lo interesante es, va a haber un gran trabajo de descargas, o sea, notebooks Sí, descargando mucho tiempo y luego trabajo de poder recorrer ese corpus y hacer un for para recorrer todos los artículos y para cada artículo mirar si el título contiene la palabra feminicidio, qué sé yo. Y si eso es así, exacto. entonces vaya guardando en una lista o vaya guardando en un archivo los abstracts del feminicidio, digamos. Esa sería la misma estructura del inicializar, for, condición, pero con ese conjunto de datos. Tal vez tengamos también que manejar algo de compresión, pues eso no es muy complicado. O sea, si son muchos los datos, entonces en el drive no los vamos a tener, eh, digamos así, descargados como tal, sino que manejaremos algún formato de compresión para que quepa en el drive. Entonces, pero sí, pero totalmente factible y muy interesante y- y muy útil ese recurso. Entonces, listo, Súper, sí, profe. Bueno, muchas chévere, gracias, lo profe. hacemos, lo Gracias. hacemos. Ok, bueno, Gracias, entonces, bueno, bueno, profe. ¿quién quiere seguir? Entonces, ya escuchamos a Laura y a Juan David. ¿Quién más quiere? eh, bueno, habíamos dicho que estábamos dejando a Jennifer y a Ángela de últimas, dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, David, ¿nos puedes contar? Sí, claro que sí. Listo. Bueno, yo tengo también el archivo de, pues el notebook, donde está la descripción del problema y todo eso, entonces yo se lo voy Bueno, a no, compartir. compártenos la pantalla. Eh, Aquí está. Listo. Es Ok, el notebook, ¿cierto? ok, listo. Entonces, Ok, yo estoy más enfocado es a la parte de la literatura clásica. ok,
Y digamos que veo en Python pues la posibilidad de hacer análisis rápidos de grandes corpus de texto. Ok. Entonces, pues me puse a pensar en un problema, digamos que me parece, no sé si sencillo, pero pues precisamente quiero ver si con lo que hemos visto lo puedo lograr y pues si es tan sencillo como lo pienso. Ujú, Entonces quiero coger la obra de Ovidio, del poeta, y si ujú. fuera posible, pues, la obra de Virgilio, que son poetas, son obras que tienen mucha mitología romana. Entonces, pues básicamente el problema, el data es listar los personajes mitológicos en la obra del poeta romano Ovidio y pues Virgilio si fuese posible, o sea, lo digo es por la cantidad de texto que hay, y Sí. adjuntarle su equivalente en diferentes lenguas con el fin de crear un diccionario mitológico que acompañe la obra de estos autores, siempre con un fin pedagógico. Uy, un momento, no entendí esa última parte. Eh, estos documentos que tú estás ahí en están en latín, obviamente. Sí, Entonces, están en están la... en latín y, bueno, listo. Identificar los nombres propios, digamos, que se utilicen en esas obras Sí, y bueno, además de identificarlos, qué sé yo, qué quieres como visualizarlos es que, en el digamos que el problema tiempo. cuando uno lee estas Ok, obras es que cada verso hay un nombre propio de un dios o de una deidad o de una ninfa o lo que sea, y eso le hace uno, digamos que, impedir o obstaculizar la lectura. Entonces lo que quiero yo es correcto. solucionar ese problema, que sencillamente sea mi lista y, ok, es esta cosa. Y de pronto poner Oh, una descripción pequeña o, no sé, dios de la tierra, dios de tal pueblo o algo por el estilo. Algo muy, muy práctico. ok, ok. Listo, listo. Bueno, pero eso Y, está en y latín. Ah, ok. sí, entonces uno de los problemas que tengo yo y pues que quiero ver si con Python lo lograr es este punto B que yo tengo aquí. Es que en latín existen unos enclíticos que se le ponen a los sustantivos, bueno, a las palabras en general se puede poner cualquier palabra, pero pues pasa con los sustantivos también, nombres propios, y es estos finales de la palabra que tienen este E y este V. Entonces Ok. quiero ver también si puedo lograr quitar, o sea, en el momento de hacer el análisis, que los identifique y también se los pueda, no, digamos que no se confunda, que no piense que son dos nombres diferentes. O sea, digamos que si yo fuera un personaje mitológico en una obra de esas, Sí, algunas veces dice Sergio y a veces dice Sergio qué, a veces dice exactamente, Sergio B. Ok. exactamente. Bueno, y otra Entonces, pregunta, en latín está la convención de que los nombres propios van con mayúscula inicial. exacto, ahí comenzó mi idea. Pues todos tienen la mayúscula, pues la manera fácil de encontrarlos es encontrar los que tengan la mayúscula, las palabras que comiencen con mayúscula. Y tiene el mismo rollo de que hay oraciones y la primera palabra de la oración usualmente está en mayúscula, así Exacto, no eso sea un está por nombre. aquí, eso está aquí. Ok, Eh, y palabras de entonces, las categorías gramaticales con mayúscula inicial. entonces, listo, súper interesante. Pues, yo siempre hubiese querido, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio me hicieron leer, bueno, me hicieron leer, no, leímos 100 años de soledad, lo disfrutamos mucho, y tuvimos que hacer una genealogía con todos los nombres, quién Sí, era papá de quién, y quién, bueno, hacer la genealogía con todos los personajes. Pues habría sido muy útil, pues digamos, poder, por ejemplo, una herramienta en el que primero me identifique todos los nombres propios, ¿cierto? En los nombres ujú, propios, bien pueden ser lugares, bien pueden ser personajes, y luego uno poder visualizar, digamos, tal personaje, cómo es mencionado a lo largo de la obra. Entonces, solo al principio, solo al final, o ver el personaje uno y el personaje 2 visualizados a través de, digamos, de una línea horizontal y en la vertical como la frecuencia con que es mencionado y uno concluir que estos dos personajes están relacionados o que fue mencionado solo una vez y que no es importante. Entonces uno podría coger prácticamente cualquier documento o cualquier obra de ficción, extraer con la información de las mayúsculas iniciales
Y bueno, y en el caso de la particularidad del latín, con esas finalizaciones, esos sufijos en que y en ve, identificar esos nombres propios. Creo que con ese que y ve, creo que ya puede uno empezar a descartar los, si eso no aplica para los topónimos, entonces, sino solo para los nombres propios, entonces uno ya los podría No, el problema es que distinguir. ese infínico puede estar en cualquier palabra. Por eso es que me toca sacarlo Ah, para ya. que no haya dobles, no, pues Mm, digamos, dobles ah, ok, ok, ok. referencias. Bueno, Pero puede estar pero en cualquier palabra. listo. Entonces, digamos que la tarea podría resumirse en recibir una obra de ficción, un libro de Gutenberg, una obra en latín y que nos entregue todos los nombres propios y sus frecuencias y que también las podamos Ujú. visualizar, digamos, a lo largo de la línea de tiempo del libro, ¿cierto? O en una Sí, obra o claro, en un claro. conjunto de obras. Listo. Y esto, bueno, y en esa Deleting Library, esos documentos en qué están, digamos, aquí miremos Ovidio, Entonces, allá va el tercer están, punto. en qué formato están Hay en dos texto opciones. o en... O yo puedo sacarlos de la library, que todos están en HTML, o los Ok, puedo sacar de esta página que es el Perseus Project y esos están en formato TEI. Entonces, pues ok. me tocará mirar de cuál de los dos va a ser más sencillo sacar los datos, porque pues Ah, no sé qué diferencia hay dentro de cada uno de los formatos en cuanto a la extracción de la información. pero aquí yo Aunque estoy ya tampoco explorando en The Latin Library y estaba, pues sí están en en STHML, pero están muy sencillos, o sea, no tienen casi nada, o sea, está el texto apenas, así, y solamente como unas negrillas y, o sea, no tienen las, digamos, las dificultades que estaba teniendo Juan David, por el cual le dije que no a sacar cosas del tiempo del espectador, que esos tienen formatos HTML, pero muy ricos, llenos de publicidad, de formatos de diseño gráfico, pero esto está súper básico, está súper bien, es prácticamente texto. sí, sí, O sea, está de factible. Latent Library yo creo que ahí podemos sacar todo. Entonces, Sí, porque es que hasta, eso está, y está digamos tan que sistem, aquí, no, aquí, digamos que lo de Ovidio sería, no, lo de Ovidio está acá. Entonces sería mirar ujú, todas estas obras. O sea, todo este montón sería el corpus. Y digamos que cada ajá, enlace pues es un libro grandote. Entonces cada enlace tiene todo este reguero. sí, pero De ahí, todos los versos de cada uno de los libros. pues mejor dicho, de esa página Latin Library se ve que básicamente lo puedes hacer para Ovidio y que ojalá Virgilio, mejor dicho, Ovidio va a ser la palabra de entrada. Si tú le dices Perseus, entonces lo va a hacer de Perseus. O sea, lo podrías hacer para todos los autores. O Sí, es sea, que pues, esa es precisamente la ese sería idea. el comienzo. Además, creo que también se podría aplicar ya no tanto a la mitología, sino a la historia. Entonces uno podría hacer también como el índice como del Senado romano, y eso ya también es mucho más enriquecedor parte de historia. Listo, no, eso está súper chévere. Se le puede aplicar a Harry Potter también, al Señor de los También. Anillos, que creo que eso tiene una cosa de personajes, la cosa más absurda. Pero entonces, esos Digamos que documentos son, sí, si fuera muy básico, digamos, así si me llegara a sobrar tiempo, digamos, quisiera ver si puedo lograr este punto D, que es referencias cruzadas. O sea, mirar digamos, los mismos dioses, pero en autores diferentes. Por eso es que también está la idea de enfrentar a Ovidio y a Virgilio. ok, y de pronto enfrentar a todos esos que están ahí. No, no, yo no, pues bueno, no sé si se nos complica mucho, pero por lo menos hacer todo el proceso de extracción de información de la página de Latin Library, Sí. que uno diga tal autor y ¡prrrm! Tengo todas las obras para procesarlas, para empezar a mirar lo de la mayúscula inicial y recolectar los nombres propios. Pues esto se ve muy interesante, va a estar relacionado con lo que hace Juan David y de pronto interesante para todos, realmente. Muy chévere, listo, sí, de una, lo hacemos. Ok, Sí, pues. bueno, entonces, bueno, ahora sí, entonces, Jennifer o Ángela, cuéntenos de su mini proyecto.
Bueno, pues mi proyecto está mucho más sencillo de lo que acaban de presentar. Les voy a compartir acá la pantalla un momentico para que veamos. Muy bien. Me, me avisan cuando Ya casi. pueden ver mi pantalla. Sí, ya cargo. Entonces, pues bueno, el problema que yo quiero analizar, bueno, y como decía, creo que la compañera Laura, bueno, no se acuerda de las presentaciones, pero yo estaba tratando de emplear el conocimiento adquirido para un pequeño análisis de una de las problemáticas en mi trabajo de grado de maestría. Entonces, como para hacer un pequeño ejercicio para aprender lo que quiero hacer, sería estudiar las tendencias de consumo de hamburguesas, pollo y pizza en el país es objetivo, pero acá en los países, bueno, sería el país objetivo que sería Colombia. Entonces, el objetivo de la base de datos que el profesor, regálenme en un segundo. Ya, qué pena. Entonces, el objetivo sería primero depurar la información recolectada de los tweets segregadas por país y año. Que revisando la base de datos hay información desde el 2012 al 2016. El profesor me corregirá si de pronto hay para otro año, ¿no? Esos son los años, ¿verdad? No, es hasta el 2016 cuando cortaron el chorro de Twitter. O Ok, sea, que se podía, bueno, sí. Bueno, ahorita les cuento a todos un poquito de lo que hablamos tú y yo. Ok, sí. ok. Entonces, quería primero depurar la información segregada por país, pero acá no es por país, me está equivocando, es que estaba pensando en el trabajo de grado, es realmente por ciudad, porque solo vamos a analizar Colombia. Sería por ciudad y año. Después quería ver el número de repeticiones de la palabra hamburguesa, pollo y pizza en un intervalo de tiempo. Después me gustaría segmentar, eh, o sea, coger de ese tweet si 5 palabras antes o después. ¿Qué hay detrás, antes y después de hamburguesa, pollo y pizza? 5 palabras. Después de esas 5 palabras, analizar si esas 5 palabras corresponden a la palabra me encanta, amo, o ama o amar, bueno, odio, domicilio, masterburger y Ujú. ganas. O sea, tengo ganas de hamburguesa o ese tipo de cosas porque como la base de datos, pues eso es lo que escriben por Twitter. Y determinar al final es el alimento preferido en la ciudad, si es pollo, hamburguesa o pizza, o sea, qué es lo que más se mueve en los tweets y más o menos sacar la conclusión de que de pronto en Yopal lo que les encanta o lo que más tuitean o lo que más les da como o lo que más tiene dinámicas de pronto la hamburguesa, la pizza y el pollo. Y pues porque las 5 palabras iniciales y después porque toca ver, o sea, es como el dilema de las redes sociales, ¿no? Algo te puede generar muchas interacciones dentro de la aplicación o de lo que sea, más no significa que la persona, que la población sienta amor por eso, sino que pueda ser odio, pero igual las interacciones nos dicen que algo está pasando allí, entonces por eso hacer como el análisis de las palabras iniciales y finales. Y ya, eso sería. Ok, bueno, sí, entonces, pues lo que les iba a contar es que, pues, bueno, Ángela me contactó el otro día y, pues, bueno, ella venía con su problema de investigación de mercado con respecto a este tema de la comida y quería hacer análisis en redes sociales. Entonces, bueno, yo les Ujú. estaba dando bueno, y esto va a estar muy relacionado con lo de Jennifer, pues porque, el, bueno, una de las Es que realmente alternativas. estaba relacionado con lo de Juan, porque al principio de la investigación era que lo que yo estaba tomando eran noticias, pero entonces para poder analizarlo en Python, pues las noticias, poder sacarlo del tiempo o de una página en específico, pues, o sea, incluso manual es casi imposible. Entonces, pues se desistió de la idea. Ok, entonces sí, yo te sugerí que entonces hacerlo en Twitter, ¿cierto? Pero entonces, el, el, pues bueno, una de las dificultades que yo he visto es, digamos, ah, o bueno, mejor dicho, nosotros en el instituto recolectamos un corpus de tweets muy grande, que esa iniciativa la iniciamos en el año 2016 y empezamos a descargar tweets en una cantidad astronómica. Y estábamos descargando desde, no utilizando el API de Twitter, que, que, es como un medio programático para sacar los tweets, sino que los sacábamos de la interfase web y, digamos, escogíamos unas ciertas ciudades, bueno, escogimos 333 ciudades en el mundo hispano,
y bueno, en Bogotá como en Colombia como 30 ciudades y luego ampliamos el corpus de Colombia como a 70 ciudades y empezamos a descargar desde el primer, como ustedes han visto cuando uno consulta en Twitter, uno ve el tweet para, para alguna consulta o por alguna palabra, uno ve el tweet más actual y comienza a ver los tweets más antiguos. Entonces, básicamente nosotros hacíamos una consulta, era por ubicación, digamos, Bogotá, y nos mostraba el último tweet, el tweet más reciente que en el momento en que empezábamos a descargar, entonces empezamos a descargar, bueno, poníamos una limitación de fecha del 31 de diciembre del 2016 y empezaba a darnos todos los tweets hacia el pasado, hasta que llegábamos al primer tweet de Bogotá y descargábamos todo. Bueno, de esa manera recolectamos 280 millones de tweets, o sea, una barbaridad, o sea, bastantes. Eh, pero digamos, bueno, luego empezamos a hacer nuestras investigaciones y luego intentamos a empezar a actualizar ese corpus y ya no pudimos. Pues nos topamos con el problema de que, bueno, en ese momento, en el 2017, fue el escándalo de la elección de Trump y de eso de Cambridge Analytica y realmente Twitter, Facebook, todas estas plataformas se blindaron y este trabajo de extracción que, por ejemplo, va a hacer David, de coger la página de Latin Library y descargar todo, o lo que va a hacer Juan David, que vamos a ir a Cielo y descargamos todos los documentos, pues, pues son páginas que no se defienden. Pues también pues la información es un poquito pública más o menos, pero digamos ahora Twitter se defiende muchísimo. Entonces ya los programas que teníamos para descargar esos tweets dejaron de funcionar, comenzaron a colocar límites, uno no podía observar, pues digamos las máquinas que nosotros poníamos a descargar, pues observaban, digamos en un día terminaban descargando 1 millón de tweets y pues ahora hay unas limitaciones de que un usuario no puede observar más de 500 tweets en una hora en la interfase web, entonces ya es imposible descargarlos. Hacíamos cuentas de que si queríamos sacar el siguiente año, el del 2017, nos demorábamos 15 años descargando por con las limitaciones que habían. Bueno, desistimos de eso, entonces el corpus quedó hasta el 2016, desde el 2016 hasta la fecha 2012 o 2010, dependiendo de la ciudad, ¿no? Bueno, pero sin embargo, ahorita nos va a contar Jennifer que ella tuvo una experiencia descargando tweets hacia el futuro, o sea, que es utilizando el API de Twitter, uno puede, digamos, hacer una descarga al revés, o sea, uno como que conecta una manguera y, y comienza a descargar mientras tenga una computadora encendida, recolectando y recolectando tweets. Entonces, pues bueno, esa experiencia ahora nos la cuenta Jennifer y bueno, y eventualmente Ángela puede, bueno, aunque creo que la experiencia de Jennifer pues, son 6 meses descargando, entonces pues no tenemos 6 meses para, digamos, hacer las consultas de las hamburguesas, de las pizzas y del pollo, y pues, lo más conveniente sería usar el corpus de tweets grande que ya tenemos. Ok, pero entonces, bueno, ese es el rollo de que pues Ángela pues le vamos a... bueno, este corpus de tweets pues es un corpus que tenemos de uso interno en el Instituto Caro y Cuervo, pues para las investigaciones de los estudiantes no lo podemos divulgar, pues por los mismos problemas de Cambridge Analytica y todo ese cuento, en los términos de uso de Twitter, uno pues, si uno logra acceder a los tweets y los puede tener, uno no puede publicarlos como corpus y menos distribuirlos. Entonces, pues, digamos así, como aquí por la exclusividad de este curso, pues le proveemos los datos a Ángela para que pueda hacer su mini proyecto. Bueno, y entonces ahora vamos a escuchar y que pues bueno, que me parece súper interesante el tema de Ángela, pues porque vamos a poder, digamos, es básicamente un análisis de sentimiento con respecto a 3 palabras particulares, que son estas 3 palabras de comida. Entonces, pues
eh, se, como el corpus está geolocalizado o por lo menos etiquetado con las ciudades, casi pues de pronto un objetivo podría ser dibujar el mapa del pollo, de la hamburguesa y de la pizza. Y pues bueno, eso pues es muy interesante porque eso tiene también un valor de mercadeo tremendo, ¿no? O sea, ¿dónde es que o no les gusta la pizza o dónde sí les gusta la pizza, pero si uno lo asocia con otros factores como cuántas pizzerías hay, uno hay muchas oportunidades de mercado, ¿no? O sea, también se podría encontrar aquella ciudad donde más les gusta la pizza, pero donde hay menos pizzerías. Entonces, pues tal vez allá es donde hay que poner la pizzería, ¿cierto? Entonces, donde hay mayor oportunidad. De pronto en otro sitio les gustan mucho las hamburguesas, pero es el sitio donde más hamburguesas hay, sitios de hamburgueserías hay. Entonces, pues, de pronto no es la mejor idea. Bueno, entonces pues es súper interesante pues porque además es un tema de análisis de sentimientos, o sea, o análisis de emociones, porque pues hay que clasificar esos tweets por, bueno, hablaron de la pizza, pero tenemos que ver las palabras asociadas, tengo ganas, o odio, o guácate, o sí, pues para conocer pues las opiniones de las personas. Entonces, pues listo. Entonces, pues ese proyecto pues lo vamos a ver pues con datos proveídos por nosotros aquí por el instituto para que lo pueda trabajar Ángela. Pero vamos a ver pues, o sea, no va a haber mucho de recolección de datos, o sea, los datos van a estar ahí, pero sí vamos a ver mucho de análisis. Yo quiero ver mapas y cosas y saber dónde de pronto son las mejores pizzas y las mejores hamburguesas, ¿no? Bueno, listo, Ángela, muchas gracias. Muy chévere tu mini proyecto y pues bueno, vamos a ver qué nos sale. Algo muy delicioso. Y bueno, y Jennifer, cuéntanos tú entonces. Vale, profe, ya comparto pantalla. Bueno, como les había podido contar, yo estoy haciendo la maestría en Humanidades Digitales y desde que estoy en maestría pues tengo un interés de poder comprender cómo Twitter puede utilizarse como una fuente primaria para hacer investigación en las humanidades. Como soy lingüista en particular, estoy interesada también en los temas de activismo digital de las comunidades indígenas para desarrollar procesos de revitalización de sus lenguas. En el año 2019 se llevó a cabo a nivel internacional una celebración que se llama el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, una celebración y un programa, más bien es como una agenda internacional promovida por la UNESCO para establecer a nivel internacional pues cuáles son como las necesidades más importantes que tienen las comunidades para hacer estos procesos de revitalización y preservación de las lenguas. UNESCO creó una cuenta en Twitter y a partir de eso pues empecé a identificar que se empezaba a mover pues esa cuenta en diferentes lenguas, las lenguas oficiales que contenían la información oficial también del evento era inglés, español, francés y croata, si no me equivoco. Entonces, pues, me parecía muy interesante ver que estamos hablando de lenguas indígenas y, sin embargo, pues seguimos utilizando las lenguas mayoritarias. Pero entonces, a propósito de esto, surge también el interés de empezar a comprender un poco o a descubrir cuáles son las conversaciones y los temas que en español se empezaban a generar en Twitter a partir de esta celebración. Entonces, le contaba al profesor que como en un afán, porque pues yo tenía el afán de empezar a recolectar los datos en 2019, cuando hasta ahora estaba entendiendo qué era Python desde ahí. Entonces, pues yo empecé a hacer como una búsqueda del tipo de algoritmos que se podían utilizar para eso y estudiar un poco de minería textual. Y bueno, encontré un algoritmo que me permitía empezar a hacer lo que el profesor mencionaba, una extracción de datos en tiempo real.
Entonces, efectivamente, durante 6 meses tuve esta computadora aquí descargando tweets. Eso no es una cuestión, pues digamos que muy traumática, porque pues estos temas nunca, ni siquiera en el Día Internacional de las Lenguas o de los pueblos nativos, se ha vuelto una tendencia en Twitter. Entonces, no, el tema mismo no va a llevar a que esto me lleve a muchísimos pues, tweets. Sin embargo, entonces lo que hice fue escoger una serie de hashtags y lo que le pedí al algoritmo es que me descargara los tweets que tuvieran al menos uno de estos tweets. En este momento ven muchos más porque justamente hoy, por ser 12 de octubre, empecé otra vez a poner a andar este algoritmo. Actualmente pues está también haciendo la recolección de datos. Dentro de las cosas que en su momento leí era que era importante poder descargar estos archivos en un formato que luego le permitiera a uno realizar unos análisis, y encontré que uno de esos archivos, de esos formatos, perdón, era JSON. Así como muy ambiguo y como tratando de agarrar lo que medio entendía de mis primeras lecturas, pues así lo hice, como cuando le dan a uno un mapa en chino mandarín y lo ponen a uno a recorrer una ciudad, más o menos así fue que empezó mi trayectoria. De eso, entonces, pues, tengo esta serie de archivos. El algoritmo está programado para que cada vez que un archivo descargue máximo 100 tweets, entonces cree otro archivo. Entonces, por eso es que hay varios archivos. Como bien decía el profesor, Twitter tiene muchas restricciones, es decir, uno jamás en estos momentos podría recolectar absolutamente todos los tweets que se generaran en el mundo con un hashtag, sino que la API lo que le permite a uno es hacer la recolección de un número determinado. Entonces, por eso los algoritmos pues se hacen como un poco más complejos, porque pues también hay que asegurarse que uno no va a cruzar como ese máximo. Como les digo, en mi caso, pues esto pues no es muy grave, porque aquí no se generan muchísimas conversaciones. Entonces, por eso es que tengo varios de estos archivos. Ahora bien, como les decía, mi interés es poder crear un corpus. A mí lo que me interesa es mirar los tweets que están en español, y por lo tanto el primer problema que tengo es determinar cómo puedo tener un corpus, porque ahorita tengo los tweets en bruto, pero tengo que construirlo, porque por ejemplo hay muchísimos hashtags utilizados. Por ejemplo, nuestras lenguas. Nuestras lenguas es un hashtag muy utilizado para estas conversaciones. Sin embargo, pues es un hashtag muy abierto, que ahí sí pueden dejar que vuele su imaginación, y se imaginarán qué tipo de tweets también hay que incluyan este hashtag. Entonces, pues lo primero que tengo que hacer es una depuración para poder eliminar todos los hashtags pues que no tienen relación con este tema de las lenguas indígenas y su revitalización. Por otro lado, como lo que me interesa es el español, los tweets se supone que a uno le indican en qué lengua están escritos. Sin embargo, en la revisión que yo he hecho de mis archivos, he notado que muchas veces dice null, o sea, no le da a uno la indicación de qué lengua está escrito. Y eso hace parte también de una depuración, porque, por ejemplo, estos dos hashtags que estoy señalando acá son los dos hashtags oficiales que se crearon para abrir las conversaciones en Twitter sobre este evento. Entonces, estos hashtags son utilizados en muchas lenguas. Entonces, bien pueden escribir tweets en español, en inglés, en cualquier otra, y van a utilizar el mismo hashtag. Entonces, pues, ahí tengo que hacer también otro tipo de depuración para poder dejar únicamente lo que está en español.
Entonces, más o menos esa es como la contextualización. De las cosas que me gustaría realizar como subproyecto aquí en el diplomado, pues es ese como definir esos criterios y supongo que crear funciones para poder empezar esa depuración y poder eliminar los tweets que tendría que excluir para mi corpus. Otra cosa que me interesa es hacer una visualización de esos hashtags, como ver, porque pues yo hice la selección de unos y esas selecciones las hice como a partir de esa observación de lo que veía que en Twitter se iba moviendo y pues mi propia participación como en la conversación, pero pues estoy segura de que habrán muchos más que van a aparecer en la medida en que uno pues empiece a analizar los tweets. Y por otra parte, otra cosa que me gustaría hacer es poder hacer una colección de tweets antiguos, porque en pandemia tuve que parar por cuestiones de conexión, entonces, de conexión a internet, entonces yo quisiera tratar de recuperar al menos algunos tweets en ese periodo pues, que yo no pude recolectar. Y lo que tengo entendido es que una cosa es las APIs que se utilizan para descargar y recolectar los archivos vía streaming, y otra cosa es la API que se puede utilizar para la recuperación de tweets antiguos, que también tienen sus propias restricciones. Y finalmente, pues la recolección que he hecho ha sido a través de estos hashtags, ha sido como el criterio, pero me gustaría también pues empezar a mirar unas cuentas oficiales de Twitter, pues que son muy importantes, la de la UNESCO y la de unos activistas latinoamericanos. Quisiera, no sé si empezar a analizar los mensajes y que aparecen en sus cuentas en Twitter. Y finalmente, quisiera hacer una geolocalización de los tweets que en su totalidad pues tengo, con el propósito de poder mirar pues qué tanto es la participación latinoamericana. Bueno, Jennifer, a mí me parece que tu proyecto se parece mucho al de Juan David, solamente que Juan David todavía no tiene los HTMLs con todos los archivos que él quiere analizar, y pues a él le van a llegar en HTML y él quiere sacar cosas de ahí, ¿cierto? Los títulos, los abstracts, el autores, bueno, lo que se le ocurra. Y tú estás ahora en una situación parecida, pero tú ya tienes los documentos, los tienes ahí en ese otro formato que es el formato JSON, y tú quieres aprender a hacer consultas sobre esos datos, poderlos ver, deme solo los de Bogotá, deme solo los que tienen este hashtag, deme solo los que son de tal fecha, o sea, la consulta que se te ocurra, pero necesitas como poder recorrer esos tweets y poder extractar la información desde el JSON, ¿cierto? Entonces, pues yo veo que casi el objetivo es para ustedes dos, para Juan David y para Jennifer, aunque tiene más Juan David, porque además Juan David tiene que hacer la descarga. Tú ya la descarga eres autónoma y tienes tu máquina para descargar. Bueno, tienes el problema de los antiguos, pero bueno, ya tienes muchos problemas, pero por lo menos resolver el problema de tener los documentos, tú los obtienes como sea, te llegan en formato JSON. La idea es colocarlos en un directorio, en un drive, y tener un notebook que te permita recorrer cada uno de esos tweets y extractar de cada tweet lo que necesitas. Digamos, un for para recorrer todos los tweets y poner una condición. Quiero que sean de tal fecha, o quiero que incluyan este hashtag, y quiero que me retorne la fecha del tweet, el nombre del usuario del tweet, la ubicación del tweet, cuántos retweets tuvo, bueno, la información que para ti sea relevante, y poderla recuperar y poder hacer los análisis que tú quieras en el futuro. Y lo mismo, pues David, pues la idea es organizar no los tweets, sino los artículos científicos, y poder también recuperar lo que él quiera o lo que necesite.
Ok, entonces, pues bueno, tenemos también un proyecto, dos proyectos parecidos, también mucho en común entre lo de Jennifer y lo de Ángela, pues porque también en algún momento Jennifer va a querer, bueno, yo solo quiero recolectar los tweets que tengan que ver con tal hashtag, pero también quiero ver cuáles son los que son positivos y cuáles son los que son negativos. Entonces ahí va a poder ir y chismosear en el proyecto de Ángela, y las hamburguesas y las pizzas nos van a ayudar a también poder tú hacer un poquito de análisis de sentimiento en esos datos. Entonces, pues sí, muy interesante. Ok, entonces lo vamos a hacer. Y listo, muchas gracias Jennifer. Y bueno, Cindy, nos faltas tú. ¿Cómo te fue? ¿Ya tienes micrófono? No, no te hemos oído la voz hoy. ¿Estás como con problemas técnicos? Ay, se fue Jennifer. Ah, bueno, debe estar como reiniciando, reconectándose. Ahí volvió. Cindy llegó nuevamente. Debe tener algún problema técnico, Cindy. Eh, Estamos oyendo. Uy, por un Hola, instante te oímos. Hola, 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 profe. hola. ¿Qué tal? No, es que ha estado fatal la conexión porque estoy sin internet en mi casa, entonces ando buscando internet en diferentes lugares y ha sido bien complicado. Ok. Eh, Bueno, bueno, entonces, ¿tú yo qué nos vas a contar o quieres repasar y nos cuentas la próxima vez no, o a pues pesar de las dificultades quieres intentarlo? les puedo contar un poquito como, porque tengo como tres ideas, pero el problema que tengo, o al menos uno de los problemas que tengo en este momento al respecto, es como de dónde sacar bien la información, porque no tengo pues como una lista de datos o como los datos específicos no los tengo. Pero Bueno, cuéntanos entonces. entonces, eso, dame un segundo. Bueno, entonces, bueno, una de las ideas que tengo que me gustaría como explorar y tratar de encontrar la información es una en todo al análisis de sentimiento, pero como en material publicitario. Eh, entonces, como intentar de encontrar la manera eh, de encontrar cuáles son las palabras que se están usando en el material publicitario, de tal modo que hagan o que no hagan que una propuesta de marketing o que algún material publicitario sea uno efectivo. Eh, eh, entonces, bueno, la idea con eso es, primero sí, como encontrar cuáles son esas palabras específicas que se usan en el material publicitario y ver cuál es la influencia que tiene. Eh, bueno, creo que en esas ideas, pero bueno, en el material publicitario creo que es difícil analizar el sentimiento, pero tal vez más enfocado a que a ver cuál es el lenguaje que se utiliza en el material publicitario y cuáles son como los comunes denominadores en las piezas publicitarias que funcionan y cuáles palabras que se usan en cierto material publicitario y por qué no funcionan. Esa es una idea en cuanto como a publicidad. Tengo otra que es en cuanto al análisis de sentimiento, pero relacionado con como las reviews que hace la gente con respecto a diferentes productos o en diferentes sectores. Pensaba, por ejemplo, tipo analizar información que se ve en TripAdvisor o en Facebook, reviews en general, y ahí sí se puede analizar el sentimiento. Entonces, cómo identificar cuáles son las palabras que las personas usan para referirse de manera neutra o de manera positiva o de manera negativa con respecto a las experiencias que tienen, tanto, digamos, en viajes o en servicios. De hecho, bueno, el análisis de sentimiento es una de las cosas que más me interesaría, pero ahí
vuelvo a reiterar en que no sé exactamente cómo seleccionar la información, de dónde sacar como la información, hacer ese análisis de sentimiento. Ok, bueno, Eh, ¿y hay otra idea? sí. ¿Hay una tercera? Y la tercera, y la tercera es como tratar de encontrar y consolidar como un itinerario. Entonces, por ejemplo, tratar de encontrar los eventos que están ocurriendo, digamos, en una ciudad específica o en Colombia. Entonces hay eventos que se publican en Facebook, hay eventos que se publican en diferentes plataformas, en diferentes páginas web, y como poder encontrarlos y hacer una selección por categorías. Entonces, a partir de ciertos datos, entonces encontrar los eventos que están relacionados con negocios, los eventos que están relacionados con, no sé, eventos culturales, pero más enfocado a los eventos. Y luego, a partir de la información, entonces categorizarla por sectores. Que también entonces habría que encontrar ciertas áreas específicas para poder que se haga como esa clasificación. Eh, Bueno, hay Bueno, como tres ideas. pues, ¿Qué opinan y por cuál me podría enfocar? pues bueno, digamos que como por facilidad de obtención de los datos, la más sencilla es la de los reviews, porque digamos, y además reviews en inglés. No sé si Ajá, pues cuando sí. estabas hablando de TripAdvisor, eh, bueno, por ejemplo, hay muchísimos reviews disponibles de Amazon, de productos en Ok, inglés, en eso sí, categorías. también de productos. Ajá. Entonces, eso hay en cantidades. Estamos en este momento publicando un artículo en el que trabajamos reviews de productos de Amazon y Sí, eso fue enorme, o sea, hay una gran cantidad. En cuanto al primero, el de ok, material publicitario, eh, pues bueno, no sé dónde hay como una base de datos con el contenido textual de material publicitario y pues bueno, y si llega a existir, el objetivo de saber si son efectivos o no, me parece que va a ser todavía más difícil encontrar material publicitario que además esté etiquetado si fue efectivo o no efectivo, si fue exitoso o no exitoso. Entonces, claro, que sí. me imagino que eso también es muy relativo y no sé si hay una autoridad que dice, esta campaña es un fracaso, esta campaña es exitosa. Entonces, eso es bien problemático. Entonces, me gustaría más por el review. Y el otro, el de los itinerarios de las ciudades, Facebook y Twitter, pues eso implica que sería un trabajo como el de Jennifer, donde tendrías que conectar una manguera a las APIs de las redes sociales con las limitaciones que eso tiene ahora. Y, y bueno, además de resolver ese problema en el que Jennifer ha estado 6 meses recolectando, después de 6 meses se podría estar pensando en analizar las cosas, digamos en que Ok, uno tuviera suficientes datos. Entonces también lo veo como problemático. Entonces yo me inclinaría por reviews de productos y si lo quieres hacer en inglés, hay más datos de los que te gustaría tener. ok, Entonces, perfecto. digamos como un ejercicio de análisis de sentimientos en textos de revisiones de productos y pues si no tienes otros a la mano, con los datos de Amazon, con el que hicimos nuestro artículo, hay, pero mejor dicho, en 28 dominios, en automóviles, películas, libros, noticias, no, noticias no, sino fashion, productos de Ah, belleza, bueno, en diferentes cantidades. artículos, ajá. Y, Sí, bueno, y entonces en inglés no me parecería mal. Si quisiera, por ejemplo, también buscar al menos algunos en español, ¿dónde podría encontrar los datos o cómo sería para collect the data? Sí, como para ujú, pues encontrar eso es los datos. bien difícil. Ahí ya sería, digamos, algo como tratar de entrar a TripAdvisor y mirar si existe una API. Y pues bueno, ahí habrían más problemas. Entonces, está el problema de la extracción y de la obtención de los datos y está el problema del análisis de sentimientos. Entonces, Sí, yo no creo que alcancemos a abordar en un curso, digamos, los dos problemas son retadores,
o sea, extractar información de los que no quieren que entregarla, que son los que tienen las revisiones, pues puede ser difícil. El Amazon, Claro. digamos, entrega la información, hace conjuntos de datos o hay otras personas que los han recolectado y están disponibles. Entonces, pues, yo diría, o sea, con los datos disponibles, mm, de pronto buscar si hay algo en español, pero eso es muy raro, realmente. El Ok. conseguir, digamos, una gran cantidad de revisiones eh, y pues bueno, pues yo te recomendaría que lo hiciéramos con los datos de Amazon y hiciéramos análisis de sentimiento en inglés, como con un ejemplo, con Ok. hartos datos y mirar a ver qué nos resulta, ¿no? Bueno, Listo. listo, Vale. bueno, Cindy, entonces, Gracias. ok. Ay, bueno, la verdad es que se nos fue la clase entera en el recorrido de los mini proyectos. Entonces, pues bueno, creo que pues ya no tenemos tiempo para hacer descanso porque si descansamos 10 minutos ya serían, luego quedarían solo 10 minutos de clase. Entonces tratemos de aprovechar los 20 minutos que tenemos digamos, hacer como un plan como para cada uno de ustedes, como por dónde empezar. Entonces, a ver, bueno, tenemos 20 minutos y tenemos cuántos mini proyectos descritos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces, bueno, tenemos 3 minutos por mini proyecto, no es mucho. Entonces, ok. Bueno, empecemos. Juan David. Entonces, eh, ¿cómo vamos a hacer esa extracción de cielo? Entonces, bueno, entonces creo que eso me quedan son como tareas para mí. Bueno, en los artículos de cielo, entonces yo voy a revisar hay unas direcciones URL. Ah, bueno, no, primero, hay unos hay unas tablas que se pueden descargar de cielo, donde están como como alguna información de todos los artículos que existen. Entonces yo te voy a mandar los enlaces a esas bases de datos. Son unos archivos, creo que en formato mm, CSV, o sea, que se pueden abrir en un Excel o que los podemos copiar en un notebook y esas son como los que nos dan como la información de los artículos que están disponibles en Cielo. Y a partir de esos sería lo que recorreríamos para empezar con la información que está ahí, descargar artículo por artículo. Entonces, ok, entonces lo primero que vamos a hacer es entonces empezar, te voy a mandar los enlaces de esas bases de datos para que los empecemos a mirar y empecemos digamos, y también las URLs, eh, digamos, en los sitios en donde están los artículos, pues digamos en las bases de datos dice, bueno, este es el artículo de título tal, publicado en tal revista, en tal fecha, y tiene tal código en cielo. Ahora, con ese código, entonces hay varias URLs en las que cambiando el código, digamos en toda la dirección URL, así como que en qué ejemplo, sí, nosotros lo veíamos en el proyecto Gutenberg, ¿cierto? Que teníamos que donde se descargaba un archivo, era un libro, era una dirección larga y que a lo último tenía un número, como un código, y que el 2020 era el Quijote y que el 4000 tantos era el otro libro. Entonces, eso es lo que vamos a obtener en esa base de datos que uno descarga, que son como todos los códigos de los archivos que hay en cielo. Y vamos a empezar a mirar, yo ya tengo las direcciones URL donde uno cambia el código y puede ver el documento de texto completo o la información del abstract. Bueno, usualmente el que tiene texto completo tiene casi todo. Entonces la idea es como descargar esos HTMLs y llegar al punto en el que está Jennifer, ¿no? Que es eh, tener en un directorio bueno, en este caso se tiene un documento por cada artículo. Entonces, empezar a recolectar esos artículos como para tener el material inicial del proyecto, ¿cierto? Que primero es conseguir la información
y en los formatos HTML y tenerlas ahí. Entonces, bueno, entonces mi tarea aquí es entonces enviar enlaces para que puedas ver la base de datos y las URLs para empezar, digamos, la exploración. Y para empezar a hacer unos primeros notebooks, pues de pronto te voy a dar alguna instrucción la idea es utilizar el mismo wget que utilizamos, bueno, aunque si son tantos con wget, pues bueno, puede ser la manera fácil de hacerlo o hacerlo programático con Python. Bueno, no, ya veremos, de pronto nos complicamos. Pero con wget, así como descargábamos proyecto Gutenberg, podemos empezar a descargar de cielo. Ok, bueno, listo. Entonces esos son los 3 minutos de Juan David y esperará de mí unos enlaces para empezar a hacer notebooks de descarga. O sea, notebooks con muchos wgets. O por lo menos una cantidad de wgets, a ver cuánto podemos descargar con esa estrategia. Listo. Ok. Profe, gracias. Súper. Listo, bueno. Bueno, vamos en orden. Revitalización de lenguas en Twitter con Jennifer. Entonces, ¿qué te digo? Necesitamos colocar todos tus tweets, tus archivos JSON disponibles en un drive en Google. Entonces, no sé, tienes que ver cuánto miden todos los archivos JSON que tienes y, y ver si lo puedes colocar en una carpeta, en un drive en Google. No sé, tú los tenías ahí a la mano, podías mirar el tamaño, o sea, cuánto, si seleccionas con tu explorador Es de archivos, pequeño, profe. ¿es pequeño? Bueno, Sí, bueno, se lo compartí al profe, pero desde mi cuenta de la Nacional no le llegó. ajá. Ay, sí, sí, tú me compartiste un directorio. Entonces, bueno, ya lo tienes ahí, Es ese, ¿cierto? profe. Sí, señor. Ah, ok. Entonces, listo. Entonces, bueno, nuestro primer objetivo sería, entonces, tú tendrías que investigar la librería para lectura de archivos o para lectura del formato JSON en Python. Entonces, pues bueno, mi tarea sería hacerte un pequeño notebook. Entonces, vamos a hacer un notebook con un ejemplo de uso de la librería JSON para, digamos, para acceder a los datos de uno de tus archivos. Entonces, para uno de tus archivos. Entonces, tú ya me los compartiste. Entonces, listo. Yo trataría de proveerte un pequeño notebook que sea capaz de abrir un archivo de esos y usar la librería de JSON. Y yo te mandaría también un enlace como para ver la documentación, ¿no? De la librería de Sí, JSON señor, gracias. para Python. Listo, entonces esa es mi tarea en tu mini proyecto. Y pues bueno, listo. Y con el objetivo, poder leer aunque sea un tweet de uno de tus archivos o varios tweets y ver qué información podemos consultar de cada uno de esos tweets, ¿no? Básicamente ese archivo, ese formato JSON es un formato como de diccionario de Python. O sea, la idea es que esa librería JSON toma un documento o un texto que está formateado en ese formato de datos JSON y lo convierte en un diccionario de Python. Entonces, de pronto te toca como repasar entonces lo de diccionarios, de pronto te mando algo de eso, de diccionarios. Y pues una vez eso ya está en diccionario, pues listo, ya está en el mundo de Python y podemos pues consultar las claves del diccionario y los datos del diccionario y pues son datos de tus tweets. Entonces yo creo que eso es lo primero, investigar como la librería JSON y un pequeño ejemplito de cómo usarla con tus datos. Ok, listo. Bueno, Jennifer, entonces, listo. Con Cindy, eh, mm, te voy a compartir los enlaces
Ay, bueno, aunque ese bendito corpus de Amazon es tan grande que a mí no me cupo en una cuenta. De pronto nos toque, ¿tú tienes una cuenta de Gmail que tenga como harto espacio? O sea, mejor dicho, que tenga los 15 gigas disponibles, pues tocaría crearla. Tiene que ser de Google. Tiene que ser de Google, sí, porque Colab nos funciona es Vale. Ah, sí, con, cierto. con el Drive de Eh, Google. sí, Bueno, yo también creo que podríamos, tengo por ahí una cuenta que está limpia. bueno, entonces mi trabajo entonces va a ser para ti entonces darte los enlaces de, de dónde puedes descargarlos o mejor dicho, más bien sería como un notebook que pueda descargar desde internet, desde digamos desde las páginas donde están publicados los corpus de revisiones y lo ponga en un drive de Google. Entonces, un notebook que descargue revisiones de Amazon y lo ponga en el drive. Entonces, ok, que sería algo así como lo que hace Juan David, que sería un wget o como obteníamos nosotros las descargas de Gutenberg con wget, aquí sería lo mismo, solamente que el wget sería un poquito más complicado, pues porque de pronto no queremos que nos quede ahí en el almacenamiento temporal del collab, sino que quede en bueno, eso también lo van a necesitar Juan David. Entonces ustedes dos van a hacer de esos wgets que no van a quedar en el drive, perdón, en el almacenamiento temporal del collab, sino que queden directo en el drive. Porque cuando nosotros cerrábamos un notebook, teníamos que volver a descargar el Quijote, ¿cierto? Pero entonces ahora como este trabajo de descarga la idea es recolectar y que nos quede guardado, entonces creo que con ustedes dos va a ser, mejor dicho, wgets. ¿Cómo hacer wgets que no queden en el almacenamiento temporal, sino en el drive? Entonces, de pronto, hasta para los dos van a ser como los mismos ejemplitos de un notebook de cómo hacer esas descargas. Porque pues listo, esa es la idea. Entonces, teniendo ya los documentos, entonces ¿quién? Los de Juan David son en XML. Ah, bueno, los de Jennifer son en JSON y los tuyos creo que son en formato CSV. Entonces también te tendría que mandar información sobre Ok. el formato CSV. Que hay una página en Wikipedia ese formato CSV es donde están en el que se usa para los conjuntos de datos que uno consigue en internet. Es un formato en texto que se puede abrir como en una hoja de cálculo, es la idea, ¿no? Entonces, ese CSV Ajá, también lo sí. podemos leer en Python pues digamos como acceder a la información como si fuera una hoja de cálculo, como si fuera una base de datos. Bueno, listo. Entonces ok, entonces esa Vale, es mi tarea, gracias. enviar un pequeño notebook para descargar de ciertos dominios de los conjuntos de datos disponibles de Amazon las revisiones. Ok, listo. Ok, para Ángela, tú ya tienes los datos, ¿no? Yo te di datos de Colombia, de cuántas ciudades, no me acuerdo. Fue al fin yo te mandé dos, uno de las ciudades principales y de Colombia provincia o solamente de ciudades principales, no me acuerdo. Uno solo de ciudades principales. Ok, entonces de pronto sería chévere que lo hiciéramos con todas las ciudades, o sea, las principales y las de provincia. Entonces, para completar tus datos. Y entonces, bueno, entonces tarea. Entonces, datos de la consulta en el corpus de tweets del instituto, pero entonces incluir provincia. ¿Por qué provincia? Pues para que tengamos más puntos, porque creo que tú tienes solamente como 30 ciudades, algo así son las que están disponibles.
y creo que con el corpus de provincia se aumentan 70 más. Entonces eso ya se puede dibujar en un mapa. Entonces si se puede dibujar en un mapa, pues podemos hacer mapas con Python. Pues bueno, no sé si sea muy arriesgado en un mini proyecto proponer esto, pero sería muy chévere poder visualizar en un mapa los resultados de, digamos, de las consultas que tú hagas. Entonces, bueno, necesitamos Para incluir Python ya provincias. un mapa. Sí, o sea, uno puede hacer visualizaciones, pues, digamos, en, digamos, en Pero eso herramientas ya lo tengo que hacer en Anaconda, ¿verdad? ¿En Anaconda o en Colab se puede? en Colab, en Colab. La idea es hacer todo en Colab. Digamos, uno puede de unos datos, digamos, como lo hace uno en Excel, sacar un diagrama de barras, un diagrama de pastel, y también, pues, es más complicado, pero uno puede sacar diagramas y visualizaciones sobre mapas. Entonces, bueno, no sé si me estoy arriesgando mucho, pero pues lo digo porque con un estudiante lo hicimos en el 2018, bueno, él lo hizo, entonces podría ir como ir a mirar el código de cómo fue que lo hizo y sí, con una herramienta que se llama Matplotlib en Python, que es con las que uno hace esos códigos de barras o diagramas de pastel, se pueden hacer mapas. Entonces, entonces te tengo que proveer otra cosa que son la geolocalización de las ciudades, que es otro archivito en formato CSV donde tenemos de todas las ciudades que tenemos del corpus y de las de Colombia, la latitud y la longitud para poder saber el punto, la ubicación XY en el mapa, para poder ahí dibujar el- ahí la hamburguesa o el pollo o la pizza. No sé, digamos, podemos hacer cosas como hacer el mapa de las hamburguesas. Entonces, que dibujamos las ciudades y ponemos un punto y el radio del punto, si el punto es grande es que aman las hamburguesas y si el punto, y digamos, o podría ser, bueno, ya miraremos. O sea, digamos, rojo es que amo y azul es, no, verde es que amo y rojo es que odio. Entonces, después de que analizas los tweets de una cierta ciudad con respecto a una de las palabras, puedes saber si hay una intensidad en el positiva o negativa con respecto a ese tipo de comida. Y eso pues lo podemos visualizar en un mapa. Si es muy negativo, pues entonces un punto rojo muy grande, o si es muy positivo, pues un punto verde muy grande, y si hay como indiferencia, pues los puntos son más pequeños. Y entonces al dibujar esos puntos en el mapa, pues podríamos, de pronto se descubran cosas como que visualmente uno vea que en el sur de Colombia les gustan más las hamburguesas que en el norte de Colombia, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ok, entonces lo mío es entonces proveerte un poquito más de datos para incluir más puntos y la geolocalización de las ciudades y digamos de pronto un notebook inicial, notebook inicial que digamos que recorra los datos, o sea, un notebook que abra el archivo en formato CSV y que haga un ciclo for y recorra digamos, la estructura básica que hemos propuesto, ¿no? Que es hacer un ciclo for y que tenga un condicional adentro, pero que pueda recorrer los datos, digamos, como para que sea como nuestro punto de partida. Entonces, listo. Y eso sería mi Ok. tarea con Ángela. Ok. Y David, literatura clásica. Ok, entonces, con David también tenemos una tarea de extracción, ¿cierto? Pero es un poquito más complicada, ¿no? Porque casi tu tarea es, la entrada es la palabra Ovidio y la salida es todas las obras de Ovidio en un directorio. Eso es lo que necesito, digamos que como punto inicial, como para poder empezar a recolectar. Entonces, con wget no sé, es que no sé si meterme es que uno puede descargar páginas web con el método que yo les enseñé, o páginas web no, sino cualquier documento de internet con wget o con otros métodos con Python.
pero entonces con Python de pronto nos complicamos mucho y a veces wget cambiándole un par de parámetros dependiendo del sitio web podría uno hacer como descargas más sencillas. Entonces, mejor dicho, mi tarea es investigar wget en la página, ¿cómo se llama? De Latin ¿qué era? Es que la Library. cerré, en library. Ok, porque creo que Pero hasta yo pensaría que no es tan complejo porque digamos que los enlaces serían en total unos 30 y ya. sí, es que creo que pues, Entonces, pues si esa no. de Lighting Library está organizada así como en subdirectorios, con un comando de wget uno creo que podría decirle que descargue, digamos, todo un autor y que lo deje en un directorio. Entonces, de pronto la descarga Ah, no va a ser tan complicada si sí. se hace con wget. Y pues para que podamos pasar ya a lo interesante que es lo de sacar los nombres, ¿no? Entonces, Sí, porque igual eso está ubicado por libros y cada libro, digamos que tiene unos sublibros y aquí acabo de ver y la dirección del enlace sí cambia en 1, 2, 3, 4. O sea, sí se podría hacer, mm, digamos, ese... sí, aunque si los archivos están en esa de Latin Library en las URLs como en un formato así como de subdirectorios, o sea, como que Sí. diga Ovidio slash libro uno y luego el nombre del otro, o mm, que uno pueda decir Algo todas así, las algo así, direcciones algo que así. si eso está así, de pronto con solo un wget uno puede descargar toda la obra de un autor. Entonces, mejor dicho, investigo eso y miro si te puedo colaborar con cómo se usa aunque eso no es Python, pero pues nos podría resolver, sospecho que fácilmente esa descarga, pues porque la página es muy sencilla, se ve que está muy estructurada y que no tiene ningún tipo de defensa ni complicaciones de publicidad ni nada, sino que uno podría descargar pleno prácticamente todo el sitio web hasta con uno o con un par de wget. Ok, entonces mi misión es investigar un poquito el wget, su uso en The Latin Library para que tengas datos de alguna manera fácil y que pues desde un notebook podamos lo mismo poder copiar a un drive y tengas esos datos ya en un drive para que podamos hacer el análisis de los Perfecto. nombres. Ok, listo. Entonces esa es mi tarea con David. Y Mónica no está. Y solo me falta Laura. Laura, Dicele. Ok, ok. El problema con Laura es que los documentos están en .doc. Entonces lo que tenemos que lograr, tú ya los tienes en un drive y ahí ya están. Necesitamos es poder extractar el texto de un .doc usando Colab. Entonces, ok, entonces toca bueno, investigar cómo extractar el texto de un .doc que está en el drive. Y digamos que ese sería como el elemento básico para ti. O sea, si tienes un punto doc en un sitio, en un drive, poder hacer un notebook de Colab que saque el texto la parte textual de ese documento .doc para que podamos empezar a hacer el análisis, digamos, de las vocales y todo esto. Entonces, pues bueno, creo que más o menos el objetivo sería que para la siguiente clase ya empecemos a tener datos. En cada uno de los mini proyectos podamos tener los datos a la mano o los que ya tenemos los datos podamos leerlos de alguna manera. Listo. Entonces, bueno, 7 en punto. Esta fue sí me salió como 3 minutos para cada uno. Entonces, bueno, eh, más o menos durante la semana, pues bueno, si son 6 mini proyectos que tenemos acá, digamos, trataría como me quedó tarea en cada uno de ellos, entonces digamos que mañana es miércoles, entonces abordo
Juan David y Jennifer, y el jueves sigo entonces con Cindy y con Ángela, y el viernes con David y Laura. Y bueno, pues la idea es como mirar una semillita del notebook inicial, o para recolectar los datos, o para pegarle una miradita a los datos, como el empujoncito inicial, para que a partir de él empecemos a discutir, o cómo los vamos a recorrer, o cómo los vamos a analizar, o cómo vamos a hacer nuestro ciclo for con una condicional adentro, o si tendremos que tener otro ciclo for adentro, o una condicional más complicada para responder alguna pregunta inicial sobre los datos. Entonces, listo, pues están muy interesantes los proyectos, y bueno, y nos quedan entonces 6 clases para botarle corriente a los proyectos, y pues tenemos 6. De pronto Nur sería el séptimo, pero digamos que ella no lo presentaría en la siguiente clase, y Cristian también sería el octavo proyecto, que pues él estuvo, sí, él debe estar escuchando. Entonces pues en la próxima nos presentará, cuando ya esté mejorcito, tener su proyecto la próxima semana. Y pues bueno, entonces serían como 8 proyectos los que estaríamos trabajando. Entonces pues básicamente dividiríamos el tiempo de la clase en darle un poquitico de tiempo a cada uno de los proyectos, y en los cuales pues hay como una pequeña tarea para cada uno, digamos, para avanzar en la semana. Y de pronto pues en este caso el que salí con tareas fui yo. De pronto durante la semana me queden tareas a mí en alguno de los proyectos, pero la idea es que a partir de la próxima vez, bueno, hasta creo que cuando yo les envíe mi parte de la tarea, seguramente les pongo algo de tarea, sí, o sea, pero entonces ya son específicas de cada uno de los proyectos. Entonces, pues, en los minutos que podamos dedicarle, que serán por ahí aproximadamente unos 15 minutos por, por proyecto, digamos, en la clase. Entonces la idea es que pues se reporte, se le muestre a los compañeros lo que se ha hecho, y pues se discutan los problemas, y pues entre todos pues empecemos a ver cómo va el avance de los proyectos de los demás, y pues empecemos pues, bueno, a sacar ideas de un proyecto de un lado para otro. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces listo, terminamos. 7:05, y entonces esperan de mí entonces más o menos en ese orden la información, y para la próxima semana entonces vamos a escuchar a Cristian y a Nur con sus 2 proyectos, para integrarlos pues ellos, pues durante la semana. Pues bueno, Nur supongo que mirará este video, y saldrá con pues como ya con el sabor de lo que va a pasar, y pues Cristian ya lo tiene claro, y pues de pronto ya esté un mejorcito en una semana. Listo. Entonces, bueno, no sé si tengan preguntas, o si no, pues ya nos despedimos. Ok. Profe, qué pena, muchas gracias. Yo tengo una pregunta un poquito al margen, Sí, y es, bueno, si quieres, ¿quieres después de la clase? ¿O crees sí, que es de interés? sí, pues de pronto sí. Bueno, Es una listo, cosa muy cuenta. chiquita. Bueno, Es cuenta. que ahorita estoy descargando estos tweets, ¿cierto? Volví a hacer esa tarea, pero Sí. estoy como en un semillero de investigación en el que queremos también explorar un poco la historia del Internet en Mm, Latinoamérica también, y queremos hacer un rastreo de qué hay en Twitter. Entonces queremos hacer como algo parecido a empezar a descargar qué hay sobre el tema. Yo puedo hacer eso, o sea, yo puedo hacer 2 descargas simultáneas con mi misma cuenta, o es mm, mejor que otra persona lo haga. Yo creo que es mejor que otro lo haga, porque con cada una de las claves que da Twitter, las limitaciones son altas. Creo que son muy pocos tweets por hora. Entonces, si usas Sí, la misma clave, pues para 2 tareas de descarga, pues les va a limitar
les va a repartir, o sea, no deja sacar gran cosa. La idea es Bueno, que profe, uno no pueda sacar gracias. ninguna información que pueda afectar una elección en un país. Entonces, con esa limitación, Sí. entonces los datos que entregan son pocos. Entonces, pues sí, mejor pocos dividido entre dos, mejor cada uno con su cuenta. Pues sería mi idea, pues yo hace mucho que ya no descargo de Twitter, pues por lo que un poco se saca. Bueno, eh, Gracias, bueno, profe. sí. Bueno, Jennifer. No, bueno, no sé, ¿más preguntas por ahí? O si no, pues ya decimos chao. Bueno, creo que ya es un chao entonces. Listo, entonces noticias mías en los siguientes 3 días y, y nos vemos la próxima semana. Y esperemos ya con nuestra primera semillita en cada uno de los mini proyectos. Bueno, entonces, chao, chao, que descansen Vale, y hasta nos luego. vemos. Chao. Vale, Gracias, chao. Gracias, Chao. hasta Muchas luego. gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias. Pucha, 6 proyectos. Bueno, pero tenemos clases. Algo se hace, ¿sí? Eso de botarles teoría y de que no metodología y de Eso es lo que se aprende aquí. Es mejor que uno comience, le entreguen el de chao y uno mira cómo hace y desbarata, hace y desbarata, hace y desbarata. Así se aprende a bordar, ¿sí o no? En cambio ahí miran unas señoras bordando, uno ustedes arman música, entre la cama. Eso nadie aprende, Eso nadie aprende nadie mirando. aprende mirando. Ay, yo sí tengo una intervención. Yo sí sé cómo se pegaba sin vergüenza. Sí, hola, sí, perforándola y poniendo una lambrilla en la mitad. Y quedando así. Pero también por otra pegada. Pero así, con huequito y con alambrito. Porque, no, curita, ya no, hacer cositas con alambrito, rico. Es rico, más delicioso que pegar con cinta. La verdad, la mejor opción que yo hice es la que se da muy bien, que la otro material más difícil. Y al principio me entregó un trabajo horrible que no funcionó y luego me lo entregó el y de propósito. Yo lo volví a hacer, y me di cuenta de que y después una risa, es divertidísimo. Agarra el taladro, mami, y agarra unos alicates y un alambrito, cómprate un alambrito así delgadito que tú puedas manejar y ojalá doradito, o azulito, o azulito, cógela como un juego y ponle esto únelos con el que uno y vas a ver que es rápido y uno. Y sobre todo pues es parte de la observación, así hacen las manos. Están comiendo pero si te tocan una todos los pues, o que pasen, no sé,